Ok, buenos días, bienvenidos a todos nuevamente, agradecidos totalmente de su presencia otro miércoles más. Esta mañana nos acompaña Guadalupe Robles, politólogo, académico, investigador, articulista y servidor público cuya trayectoria reúne más de 40 años dedicados al estudio y al análisis de la vida política mexicana. Originario de Culiacán, Sinaloa, es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Administración Pública por el Instituto Politécnico Nacional y doctor en Derecho de la Información por la Universidad Autónoma de Occidente. Su formación académica se complementa con estudios realizados en la Universidad de Salamanca, en la Universidad Carlos III en Madrid y una estancia postdoctoral en el HEC de Montreal. ¿Sí? Es autor de 6 libros y coautor de diversas publicaciones especializadas, desde las cuales ha reflexionado sobre las instituciones, la democracia, el ejercicio del poder y en la participación ciudadana. Hoy presenta su más reciente obra, En defensa del político. Vamos a hacer como bipolares aquí con el Guillermo Prieto. Un libro que propone una reflexión distinta sobre la política y quienes la ejercen, a través de ensayos escritos con un lenguaje claro y accesible. Invita a comprender la complejidad del quehacer político, alejándose de los prejuicios, para reconocer que la política sigue siendo una herramienta indispensable para la organización de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia. Recibamos con un fuerte aplauso a Guadalupe Robles, quien hoy nos invita a dialogar sobre uno de los temas más relevantes para el presente y el futuro del país. Antes agradecerte, Guadalupe, que estés con nosotros, que has aceptado esta invitación. Ya estuvimos en el Seminario de Cultura escuchándote y la verdad nos tenías muy cautivos, entretenidos y realmente reflexivos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, verdad? Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí en esta presentación, sobre todo con grandes amigos y aspirando a tener nuevos en este extraordinario grupo. El día de hoy vamos a reflexionar en torno a un tema pues, muy controversial, muy complicado, muy antiguo, como es la política, a través de un libro que recientemente escribí y que he venido presentando en diversos foros de aquí de Sinaloa y de la Ciudad de México. Vamos a comenzar esta presentación y bueno, el eslogan: entender la política desde la reflexión y no desde el prejuicio. Es una expresión que escuché yo de un periodista allá en Mazatlán, en la Feria del Libro de la UAS, donde me tocó la suerte de presentarlo. Y bueno, esto es ese es el libro, está pasando ahí creo que por la mesa, ahí para que lo puedan ustedes conocer físicamente, y sobre él vamos a hablar. Me ha tocado la oportunidad de estar en un recorrido, en un diálogo muy aleccionador, muy objetivo. Sé que el título genera una especie como de curiosidad, algunos de indignación, como que alguien anda defendiendo a un político, ¿no? Bueno, ahorita van a ver de qué se trata el libro y lo vamos a presentar en el marco de, pues, también de un contexto también. Aquí estuvimos en Los Mochis, ahí con el compañero Carlos Morales, Nora Gallano, el abogado Gutiérrez. Tuvimos la suerte de presentarnos también este libro en diciembre, ahí en el Museo de las Artes, aquí en Culiacán. Aquí está Miguel Leonardo González, ahí
mi admirado Ronaldo González, fueron los presentadores, y ahí fue una gran presentación. Esos son aspectos. El que está a mi derecha es mi hijo José Pablo, que ya estuvo aquí en una de las tertulias, lo invitaron. Él es poeta y él fue el que ayudó a editar el libro. Esta es la presentación. Afortunadamente fue mucha gente y vendí muchos libros y bueno, estaba muy contento ahí. Este fue en la Filoguas también, me hicieron el favor ahí también de invitarlo, de presentarlo. Ahí, a ver. Bueno, aquí estamos en el seminario, algunos de los presentes estuvieron ahí, me dio mucho gusto, estuve muy contento, fue un buen momento. Y aquí estamos en el Colegio Sinaloa con mi amigo Ulises Cisneros y con Mario Navarro, que me hicieron el favor de presentarnos también, otro de los foros donde he tenido la oportunidad de estar presente. Aquí en la Universidad Autónoma de Occidente también, un grupo de alumnos, maestros, me hicieron el favor de acompañarme en la presentación. Esas son algunas gráficas. Esta es el flyer del Colegio Sinaloa, una entrevista en De la Sierra al Mar. Y bueno, esta es la promoción de Café Marimba, y muy agradecido por estar aquí. Vamos a comenzar esto contextualizando un poco el porqué de las reflexiones de este libro. La política siempre ha sido muy controversial, pero es un acto inevitable. Para Aristóteles siempre fue el máximo grado de civilización, porque hablaba de la polis, y llegó a decir que el hombre es un animal político, son politicón. Y no lo decía porque fuera de que todo hombre, mujer es un político, sino simplemente porque es un ser que tiende a organizarse en la colectividad. Y la política es eso. Independientemente de nuestra opinión, lo que se fundamenta es precisamente la organización social. La política como organización aparece hace como 5.000 años, ¿no? Hay toda una historia, no voy a detener mucho ahí, pero acuérdense que primeramente fue la familia, luego la tribu, luego la comunidad, etc. Hubo necesidad de resolver el principal problema siempre en una comunidad. ¿Quién manda? ¿Quién obedece? ¿Y cómo se obtiene el poder? Ha habido a través de la historia muchas maneras de organizar el poder. La democracia fue uno de los primeros ideales del gobierno, y como reflexión intelectual aparece la política hace aproximadamente 2.400 años, en la época fundamentalmente de Aristóteles, aunque Platón, aunque Sócrates ya habían trazado los primeros rasgos de la política. Fue Aristóteles el que teorizó. Fue el primer libro, precisamente, el libro se llama La Política. Dice Norberto Bobbio, un politólogo italiano, más bien decía que Aristóteles hace 2.400 años construyó los conceptos con los que hoy vivimos. Ha cambiado muy poco en 2.400 años los conceptos que nos heredó Aristóteles. Aristóteles es el genio, no nomás de la política, sino de la astrología, la medicina, la ciencia, la ética, la hermenéutica, etc. Esos sabios enormes que todos hemos de alguna manera atravesado en nuestras investigaciones, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y la política moderna, de alguna manera, como una revaloración,
se habla de casi 500 años, particularmente con pensadores, no sea el único, pero Maquiavelo, Guicciardini, don Diego de Saavedra, que es también un teórico español olvidado, pero que es uno de los grandes teóricos de la política. Esto es lo que el contexto de la importancia que tiene la política. Siempre que hablamos de algún tema, tenemos que hablar del contexto. ¿En qué contexto se da? Porque de repente dice, pero ¿por qué Aristóteles no fue democrático? Él inventó el concepto de la democracia, pero decía que no era de los mejores gobiernos, no era un fan de la democracia. Decía que era un gobierno que finalmente se pervertía. ¿De acuerdo? Entonces, pero había que conocer el contexto. Por eso es importante ahorita cuando se nos da reflexionar la política, en qué contexto estamos. Y una definición de tantas que yo traigo aquí se refiere al conjunto de circunstancias sociales, culturales, económicas, políticas e históricas específicas en las que surgen, se desarrollan y se aplican las acciones sociales. Siempre es importante ver el contexto que nos rodea en este momento para analizar la realidad. La realidad, aquí me voy a detener un poco, la realidad que vivimos. Miren, estamos en un momento en que de un pluralismo extremo. Afortunadamente, todos opinamos, todos tenemos ya, hemos hecho a un lado los intermediarios que tenemos con el gobierno, los partidos, las iglesias, la familia, los medios de comunicación. Hay ya un diálogo y un acercamiento ya más directo, ciudadano, político, a través de las redes. Nunca sabemos cuándo una noticia va a circular, cualquier cantidad de veces. Alguien que tiene la red unos cuantos seguidores, de repente una plataforma muy importante, una influencia, un medio de comunicación, retoma ese comentario y lo potencializa. ¿No? Hay un esquema que yo considero en el mundo, pero particularmente en México. Vivimos un momento de polarización, estos extremos, esta discusión continua, no escuchar al otro. Polarizar quiere decir dividir los buenos, los malos, los fifís, los chayos, los corruptos, los inmaculados, todos blanco y negro. Y ahí nos tienen en el país, discutiendo, ejerciendo nuestro derecho democrático a la libertad de expresión, nuestro derecho humano a la libertad de expresión, en el marco de una democracia que a veces tampoco nosotros no entendemos. Hay un documental ahorita en Netflix sobre el voto en Estados Unidos. Y fíjense más, está muy bueno, y eso lo recomiendo, pero un hallazgo que les comparto. Está criticando el sistema de Estados Unidos y de repente dice, otras democracias avanzadas tienen este sistema. Y aparece Gran Bretaña y luego México a un lado. O sea, en el documental nos pone como una democracia avanzada. ¿De acuerdo? Y nosotros a veces, como decía Robert Hall, un teórico de la democracia, hacemos como que queremos a la democracia, pero hacemos todo para criticarla y para debilitarla. Oye, yo soy democrático, pero la democracia no sirve, no está resolviendo los problemas de desigualdad, no está resolviendo los conflictos políticos, los problemas de seguridad, de servicios públicos. Entonces, ¿para qué sirve la democracia? Dice esta expresión. El asunto aquí, que la democracia tampoco es una materia. Y por cierto, una frase que dice, que dijo Winston Churchill, que es ahorita les platico de la portada y de esta foto, era que la democracia es el peor de los sistemas exceptuando los otros. Esa era una expresión en el sentido de que, bueno, es un sistema imperfecto, pero es lo que nos ha dado, pues, muchas libertades. También ha sido insuficiente, que el sistema político no lo es. Ya vimos qué significa cuando la democracia desaparece,
cuando hay las críticas exacerbadas a los gobiernos, al sistema político, a la corrupción, hay que leer los discursos de Hitler para darnos cuenta que esa fue también. Él llegó democráticamente al poder, pero lo primero que hace es desaparecer a los partidos políticos y desaparecer también al Parlamento. Entonces, el contexto en el que estamos ahorita está lleno de ideología, ¿no? Los buenos, los malos, hay catecismos, los de antes diciendo que el pasado fue mejor, que crearon las instituciones, el presente, que no somos iguales, que esta es una nueva, bueno, todo este discurso que ustedes perfectamente conocen, y ahí está. Hay enojo en la gente, no se está discutiendo con serenidad, hay enojo. A uno lo invitan a una charla y esperan siempre la expresión violenta, la expresión polarizada, la indignación. Te tienes que ver enojado para poder que seas un analista de cierto reconocimiento, o el otro extremo, que defiendas al régimen, ¿no? La complejidad de defender irracionalmente al régimen a través de catecismos ideológicos. Hay una intolerancia hacia el otro, no queremos escuchar. Tú eres de derecha, pues tú eres izquierda, extrema. Y el mundo se distribuye entre los populistas de derecha y los populistas de izquierda. No hay centro. O estás aquí o estás allá. Y eso lo llevamos a la discusión también. Tenemos la pasión de bordar. Bueno, la política es pasión, es fuego en el estómago, claro. Pero cuando se desborda, cuando ya se cae en el insulto, cuando se cae también en la falta de respeto a la idea, en la intolerancia, es decir, la tolerancia no es decir, bueno, pues, habla pues, no, la tolerancia es la capacidad de decir, bueno, hay una persona aquí enfrente de mí que no piensa como yo, y esa es la tolerancia, no el aguantar, bueno, ya ni modo, pues no ser tolerante, no. La tolerancia tiene que ver con el respeto a las ideas y coincidir en que finalmente no todos pueden pensar de la misma manera. Está la manipulación. Estamos en la era de la manipulación. Bueno, la masa siempre es manipulable. Individualmente nosotros tenemos muchas más virtudes, más autocrítica, más pensamiento crítico. En la masa ya no. Hay por eso cuando hay una evidente conexión inconsciente a veces, en la masa se comporta de otra manera. Alguien me decía, oye, íbamos a una manifestación y el tipo más tranquilo que yo conocí en mi vida, de repente le estaba dando patadas a un listo. Gracias. Estaba pegando patadas a una puerta de un Oxxo. Dice, ¿qué lo llevó a eso? Bueno, pues eso explica también la masa y la manipulación. Por eso es una de las vertientes de la polarización. El asusamiento. ¿Cuál es el asusamiento? ¿A quién le conviene que estemos enfrentados? Los líderes populistas siempre están buscando el desencuentro ciudadano. Pero es que no quieren que se junten, no quieren que el ciudadano fuerte. No hay negocio. El negocio consiste en que estén peleando, porque ahí están las clientelas, ahí están los miedos y los odios que necesita el manipulador. Por eso tenemos que analizar muy bien quién gana cuando estamos discutiendo acaloradamente, preguntarnos, ¿qué nos tiene discutiendo aquí de esta manera muy amiga? Ciudadanos, trabajadores, la gente, el líder populista siempre está buscando hacer pelear a la masa.
hacer pelear a las personas, a Susana, ¿de acuerdo? Y en eso tiene mucho que ver también la mentira, la manipulación, ¿de acuerdo? Ese es esa es parte de la polarización, la provocación. Hay que provocar, no hay que dejar descansar a la masa, no hay que dejar descansar a tus comités electorales. Su chamba es estar asustando y es estar generando la división. La división entre quiénes, entre la sociedad misma. Ya no digamos los partidos, esos están divididos porque es su chamba. La oposición y el gobierno, los aliados, etcétera, su chamba debe diferir, es discutir. Es decir, que son mejores que todos, debe recriminarse, es acusarse. Esa es la oposición. Pero la que verdaderamente interesa es la división social. Y esa es la chamba de la polarización. No hay que dejar que las masas se organicen y se carguen. ¿De acuerdo? Entonces, una de esas tiene que ver con la política. La política no sirve más. ¿Quién dice que no sirve? Por los políticos, porque entre menos ciudadanas y ciudadanos haya allá adentro teniendo influir, para ellos es mejor. No te metas a la política, ¿de acuerdo? Quieren un ciudadano, no política. Quieren un ciudadano manipulado. Un ciudadano que no cuestiona. Cuando digo cuestiona el poder, es cuestionarlo con argumentos. El poder de la argumentación. Si un político dice, oiga, es que este municipio no tiene 100,000 habitantes, tiene 25,000. ¿De dónde saca usted ese dato? Ha pasado, eso es un caso real. ¿Cómo? Ese cuestionamiento, más que decir esto no hace nada, un poco empezar a corregir, es un poco empezar a meterse en la política, pero desde otra perspectiva. Ese es el asunto y en ese estamos. Aquí estamos muy entretenidos. Aquí estamos discutiendo todos los días en las redes, en nuestras mesas, en nuestras familias. ¿Pero qué produce esta discusión? Una gran ganancia a quien quiere esta discusión, que no se detenga, pero que no produzca ningún efecto, ninguna utilidad. ¿Qué es lo que nos toca, creo, empezar a construir? Pensar en el país, hay que pensar en el país, más allá de esta retórica nacionalista. Los nacionalismos ya sabemos en qué han parado. No se trata de la ciudadanía, no se trata de esta argumentación que tienen los de ahora, los de antes, y en todas partes del mundo. Siempre hay, veamos ahorita qué es el fútbol. Pues también es una guerra del nacionalismo, ¿no? Aunque la gente tenga sus propios criterios, es importante traer en cuenta esta cosa. Que yo tengo muchos amigos argentinos y creo que varios de aquí también. Yo no voy a comprar eso de que los mexicanos y los argentinos, pero por supuesto que no me va a manipular. Esa es un poco la idea. No me quieren manipular. Y de un lado y de otro, creo que tenemos que empezar. Hay que reflexionar dónde estamos. ¿De acuerdo? Somos la 12ª o la 13ª economía del mundo. ¿De acuerdo? Nos hemos dedicado más a engrandecer nuestras miserias, nuestros errores históricos, nuestra selección mexicana de fútbol, que tiene toda la razón de estar muy conformes con ella, pero nos hemos dedicado más a ver nuestras debilidades, de afrontar nuestra debilidad. No quiero que eso se vea como estos discursos hechos de ganas, somos grandes, no. Es objetivamente, a ver, vamos. A mí me dicen esto y quiero reflexionarlo. Lo que Descartes hablaba de la duda metódica. Vamos dudando, no porque desconfiemos, vamos cuestionando todo lo que se nos presenta. Eso tiene que ver con el pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico no quiere ser una crítica despiadada, enojada, todo esto. Ideológica, intolerante, desbordada, manipulada, no. Una crítica tiene que decir dejar hablar a los participantes.
estos temas. Y hay un filósofo español, José Antonio Marina, que yo sigo, que dice: necesitamos nosotros crear una teoría de las soluciones. Ok, aquí estamos, vamos a seguir discutiendo. No estoy sugiriendo que todo el mundo diga, no, tiene que ser, tiene que la crítica, la discusión pública tiene que seguir, no estoy diciendo. Lo que yo digo es que tiene que haber también otra etapa en todo esto y tener pensamiento crítico. Entonces, habría que desarrollar también una teoría de las soluciones. Y les digo una cosa, el ciudadano, la ciudadana, los grupos lo están haciendo. Todo lo que no hacen los gobiernos en cultura, lo hacen grupos como ustedes. Los que no hacen política pública suficiente en materia de salud, ahí está la similar de los pequeños consultorios, etcétera, etcétera. Igual pasa con la educación, con las escuelas, igual pasa en toda la agenda pública. No se dan cuenta que puedan no haber gobiernos y la sociedad sigue caminando. ¿De acuerdo? La intención entonces es sentarlos también en la mesa, sin el prejuicio. Habermas, recién falleció, filósofo alemán, decía que tenía que haber una esfera pública donde pudiéramos proteger espacios donde haya una conversación capaz de discutir sin consignas, prejuicios y descalificaciones. Yo a eso le llamo a veces pereza mental, ¿no? Todo está mal, o sí, pero eso es lo más fácil. Lo más fácil es decir, todo esto que estamos viviendo, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y no son cosas muy sofisticadas. Y les digo una cosa, lo estamos haciendo, nomás que no nos damos cuenta. Estamos polarizados. Yo conozco maestros de primaria, extraordinaria, de secundaria, conozco muy buenos albañiles, torneros, gente honorable y gente humana también con todos sus defectos. Pero es un camino sin la política. Por eso la política ha perdido poder y ahorita lo vamos a ver. Entonces, un espacio a discutir sin consignas, prejuicios y descalificaciones. Ahí donde una idea pueda ser enriquecida, modificada, incluso abandonada cuando enfrente mejores argumentos. Nos tenemos que dar ese espacio. Y nos lo damos en la vida cotidiana. No es algo que nunca haya sucedido, sucede. Como decimos aquí en Sinaloa, nosotros lo buscamos. No dependemos de la política, porque tampoco nos hemos dado cuenta. Y yo no sugiero de ninguna manera no depender de la política. Lo que yo sugiero es, primero, entender. Hay un término que es: tenemos la necesidad de una nueva pedagogía pública, una nueva conversación pública. ¿En dónde estamos en la educación? Pero de una manera objetiva. ¿Qué nos ha faltado? Yo hubo un tiempo que asistí a, no soy especialista en la educación, pero asistí por periodos de mi trabajo. Y un día dijo Gilberto Guevara Nieves, si no me escuchas. A ver, mientras discutimos, ¿por qué no abrimos un foro único sobre cómo enseñar bien matemáticas? Venimos de una tradición matemática muy grande con nuestros antepasados. No somos malos en matemáticas, somos malos para enseñar matemáticas, y esa es una discusión pendiente. A mí me pareció alguien que podía haber sofisticado mucho más y decir, ahí van 60 soluciones. ¿Por qué no nos ponemos a discutir una cosa tan básica? Las cosas que necesitan son más básicas de lo que uno. Entonces, es importante tener una nueva pedagogía pública. Decirle al político, oiga, no le entiendo lo que usted está diciendo. Sea más concreto. Asesórese. Estamos en la era de la comunicación y la gente quiere cosas más abstractas, más explicadas.
más fácil de describir. Escribir fácil, escribir claro es una manifestación. Desde aquí me darán razón. Vamos a empezar entonces. Hay que hacer una nueva lectura de la política. Ese es el planteamiento de este libro. Les comparto algunos de los párrafos, de los 6 párrafos que vienen en el libro, pero son muchos más. Voy a ir lo más rápido que pueda para poder conversar, porque me interesa mucho que podamos, que no consumir, me dijeron que 50 minutos, pero yo quiero consumir 30 lo máximo para poder conversar. La política nunca es lo que pensamos. No hay manera de aprender a hacer política más que haciéndolo. Alguien, Jesús Silva Gerson, decía en un ensayo que para andar en bicicleta no existe un manual en el mundo. Te dice dónde están las llantas, qué es lo que hace el freno, pero nadie te enseña a andar en bicicleta. Tienes que subir una bicicleta para poder andar. La política, de alguna manera, si hemos teorizado la política, entendemos muy bien que hay que ejercer la política. Como un ciudadano, no está de más que los ciudadanos participen en política. Entiendo mejor. Casi siempre la política que pensamos es muy distinta a la real. Lo que se nos presenta no es a veces la política que nosotros estamos pensando. Si no la entendemos, si no sabemos que un político se dedica a resolver problemas, sí, la foto, la reunión del partido, pero un político, sobre todo los que trabajan en la parte ejecutiva, es resolver problemas. No hay de otra. Ese es un chamo. Siempre imaginamos que la política solo es disfrute y poder, relevancia y felicidad, glamour y fama. La política también es una actividad ruda y descarnada, una guerra sin piedad y un mar de confusiones y decepciones, un espejismo donde todo es relativo, la realidad, los enemigos y los amigos, todos son relativos. Los amigos que son a veces los mejores enemigos. La política nunca ha tenido prestigio. Si ustedes creen que en alguna vez en la historia, actualmente en un país, la gente va a decir, oye, qué buenos políticos tenemos nosotros. Estamos maravillados con los diputados. Estamos maravillados por los presidentes municipales. Nunca van a encontrar eso en la historia. En 2500 años de política no van a encontrar eso. Estaba viendo el otro día un documental de la televisión alemana en español. Había elecciones locales en Alemania y un reportero va a los distritos a preguntarle a la gente y dice: los alemanes, bueno, señor alemanes, los políticos nunca vuelven, vienen nomás por el voto y ya nomás consiguen el voto y se van. Los políticos no van a responder a los intereses del partido, no les interesamos nosotros. Miren cómo está aquí, no hay las baches, las carreteras. Estamos en Alemania. Y dije yo, ¿dónde? Es igual a la política. No hay otra política. La gente ha tenido por siglos mala opinión de esta actividad. Es difícil explicar por qué la existencia de la política ha contribuido al desarrollo de la civilización, porque se ha contribuido. ¿De acuerdo? La política es un método de organización social. No hay que olvidar. La política no son los políticos. La política son, sí, los políticos, los gobiernos, pero también los ciudadanos, las organizaciones, las universidades, los comités de vecinos, las sociedades de padres de familia, etc. La política son muchas cosas. La familia. ¿Dónde se llaman las grillas más fuertes? En la familia, en la mesa. Ahí hay de todo. Hay quien va a dar la contra simplemente porque molesta al otro que diga que le da un partido político. Las desavenencias más grandes se dan ahí, empiezan en la familia. Lo decía muy bien Rousseau en el contrato social. La política es la culpable preferida de la sociedad. Ha escogido la política
como su villano favorito. No le falta razón, pero todo tiene la culpa, la política y los políticos. Es un desahogo también la política, hasta para eso sirve, para desahogarnos. No existen paraísos políticos y es lo que ustedes vean ese documental sobre Estados Unidos para aquellos que idealizan o idealizan en algún momento la política. No, hacen palidecer a nuestro sistema político mexicano todo lo que es. Y si nos vamos a la política en Italia, ya digamos los de América Latina, el resto de los de América Latina, no permita que ustedes le pongan como ejemplo a otro país en materia política. No permita, no hay un ejemplo. Todo resuelve. ¿Qué lo voy a decir? Con trampas, con mañas, con leyes, con sentido común, con un poco de democracia, con un poco de reglas, todo batido como si fuera igual, resolver sus problemas políticos. Cuando digo políticos, es prácticamente por todos los problemas sociales. En todos los países la gente piensa lo mismo de sus políticos y de sus partidos. Es como un catecismo, es como un rosario. Las 10 cosas que decimos aquí de los políticos y los partidos lo dicen en cualquier parte del mundo. Es más igual a política. A ver, esto es muy controversial, pero lo que yo traigo en este libro es lo que yo estoy viendo, lo que vi durante 40 años en las lecturas y en la vida pública. No es lo que me gustaría que fuera, que también hay mucho en el libro de lo que me gustaría que fuera, pero dice, no hay políticos inmaculados. La política no es para ángeles ni santos. Me explico un poco esto. Tienes que tener un pie duro, porque el cliente más difícil es el ciudadano, y hay que tener paciencia, hay que entender su enojo y su decepción, hay que resolver, y no hay presupuestos, hay que resolver y tienes que obedecer al jefe o al jefe del partido si estás en un cargo. No es tan sencillo. Por eso no podemos nosotros pensar que un día va a llegar un ángel y va a ser el gran salvador de México. Pues sí, puede llegar ese ángel, pero a los 3 meses va a estar convertido en un político como cualquiera de los que lo van a anteceder. Esa es la realidad. No quiere decir que renunciemos a los valores, no, de ninguna manera, pero hay que conocer la realidad para poder exigir, ¿no? Este hombre, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, premio Nobel de Literatura, todo el mundo habla de que se tomaba 1 o 2 botellas de whisky diario, se fumaba 7 o 8 puros. Y era un tipo discriminatorio, no lo querían en el partido, no lo querían, yo pues, su esposa la usa. Pero ¿por qué es el ejemplo político? Porque estuvo en el momento clave. Todos conocen la historia. Estuvo en el momento clave. Y bueno, es cuando me refiero a este tipo de políticos, yo nunca lo hubiera invitado a un café, no podía hacer ni allí, pero no es el ángel ese, el político no aspiremos a. Pero este tipo murió bebiendo hasta el whisky, después de haber sido ministro de guerra, haber sido presidente de Inglaterra, héroe de la guerra, un gran pintor además, un gran pintor, pudo haber sido un claro, y el tipo ahí debía hasta lo que ya lo deseaban en el bar de la esquina, dirán, pues para que vean que se puede. Y hay muchos ejemplos. Jimmy Carter, por ejemplo, vean cómo vivió los últimos años Jimmy Carter, y así hay muchos ejemplos. No estoy diciendo. Guillermo Prieto, secretario de la Hacienda, quién sabe qué tantos años, con Juárez, pasó por años, 10 años, todo el presupuesto de México por sus manos, y aún así murió en la miseria. De la ayuda, Maquiavelo, muy referenciado pero muy poco leído,
pasó, fue secretario de guerra de Florencia, fue el canciller de Florencia y terminó creando pozos y patos en una granja. Cuando pasó el presupuesto, entonces ¿se puede? Claro que se puede. Sí hay políticos, ¿de acuerdo? Hay políticos con honor. Y sé que ellos fueron famosos, pero sé que ustedes conocen a gente así como la que yo estoy hablando. La gente siempre está inconforme, es normal. Y un político lo tiene que saber. Siempre, porque no está obligación de estar inconformes. No podemos, porque si no nos inconforman, no van a ser. ¿De acuerdo? Pero hay que tener, las personas son seres en permanente insatisfacción. Decía Marcel Proust en defensa, en busca del tiempo perdido. Voy en el tomo 5 ya, no he terminado porque me regrese a la historia. Habla de la imposibilidad psicológica de la felicidad. Es imposible que seamos felices. También lo decía Schopenhauer. O sea, no bien alcanzamos una meta y inmediatamente ya no nos satisface. No sabemos lo que tenemos. Y eso también juega en la psicología del político. O sea, por ejemplo, un comunista dice: ustedes no saben qué es lo que quieren, pero yo les voy a decir qué es lo que no quieren. Y se mete al Dios de nosotros, y por eso se identifica también. Es lo que no nos atrevemos a decir en una mesa. Ellos nos lo dicen y ellos saben que lo pensamos. Esa es una frase que me gusta. Nunca nos estacionamos en la felicidad. Porque ¿qué dice Schopenhauer? La felicidad es aburrimiento. Y el aburrimiento es la más terrible de las pasiones. Muy bien la política. Por eso cuando me toca a mí al juicio, tengo amigos en la política, hay que leer. O sea, ¿cómo pueden? Y eso es un poco de lo que habla José Antonio Marina. Dice: a ver, ¿dónde aprende un político a ser político? Dice José Antonio Marina: en el sindicato, en la grilla del partido, en la meritocracia. Pero ¿cómo te preparas? Si tú llegas a dirigir una ciudad como esta, un municipio como estos, de 1 millón de habitantes, un país de 130 millones de habitantes, una comunidad de tamaño que sea, quien dirige tendría que tener, no ser un intelectual, ¿no? Pero sí tener ciertos conocimientos básicos también. No hace mal leer, no hace mal conocer, no hace mal escuchar, y escuchar a los que saben. Bueno, es importante que no perdamos de vista eso tan importante. Ya casi termino. La política es lo que es. Esa es una frase que parece muy obvia. No le pida a la política lo que no es. Un milagro. Somos un grupo numerosísimo de intereses, de personas con personalidades distintas, con diferencias sociales, económicas, ideológicas, religiosas, biológicas, de género, todos buscando, diría Fox, como lo he mencionado también, buscando siempre el bien personal antes que el del otro, lo más humano que ha habido en la humanidad. Entonces, la política ayuda a que podamos vivir con reglas, rutinas de vida y en convivencia menos violenta, lo menos violenta posible. La política por sí sola no genera ciudadanos ejemplares, mucho menos políticos virtuosos. Una cosa que no nos gusta: la política es un reflejo de lo que somos. ¿De dónde vienen los políticos? De aquí adentro. Es como una encuesta que sacan a todos los políticos en los congresos. ¿De dónde salen? De aquí de la raza, del barrio, de la escuela, del sindicato, de la empresa. ¿De acuerdo?
leído mucho, nos tenemos que empezar a reflexionar. No para caer en el discurso campeón de que tenemos los políticos que nos merecemos. Reflexionar qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos que hacer. Conocer un poco la teoría de la decisión. Hay veces que uno va a decidir por lo menos peor, pero luego estás muy inconforme con los que están, pero con los que se te presentan y se animan a presentarse, pues le pones todos los defectos del mundo. Entonces, bueno, ¿de qué quieres? Allí, a ver, ¿cuál es la prioridad? Y tienes que decidir, porque decidir, dice que dijo Isaiah Berlin, nunca lo he podido encontrar, pero dice que dijo que decidir es un acto trágico, es renunciar a algo, como tú decides. Y el principal chamba de un político es decidir. No hay peores políticos que los que flotan, los que van y les quieren seguir la corriente a todos, los que no quieren arreglar un drenaje porque no se va a ver y va a generar y pueden perder elecciones, pero que no le van a entrar nunca, no hay honestidad. Por eso en el libro viene el tipo de políticos también. El político paseador, el que dice que anda en las calles, el que dice que anda, aquí está Sandra Marcos, ahí mucho ese tema, el político paseador. Andamos ahí como que recortando, con las tijeras aquí en la bolsa, inaugurando, viendo baches, aquí supervisando una obra, un bache ahí, y no ahí se toma ahí para la foto, y anda viendo ahí, o arriba de una máquina que en su vida, si alguien pregunta, ¿cómo se llama esta máquina? La mayoría no sabía, a lo mejor eso está cerrado, yo tampoco sé, pero la mayoría sí. No son, pero está supervisando ahora. Vaya a esa oficina a recibir a las madres buscadoras, a los comerciantes que se han quedado sin presupuesto. Ahí está su chamba. Ese rollo de los aires acondicionados, de que muy a gusto, ¿y qué haces eso? Revisando obras, comiendo un taco, aquí con los tacos no sé qué. Demasiado costoso un funcionario, no por lo que gana, sino por lo que deja de hacer. Es un reflejo de lo que somos. Nos vemos en sus errores y sus fallas. Lo que es el político es. Ya termino. Estos son algunos temas que contiene esta nota, ¿no? Algunos de ellos. Están las razones por las que ha perdido poder, que está muy interesante, es algo que tenemos nosotros que reflexionar. Los personajes incómodos de una campaña, Pablo Díaz siempre es el cónyuge, el hijo, el cuñado, el que echan a perder una campaña. Ahí vienen ahí los personajes también. Los consejos a empresarios que quieren ser políticos. Ese también me gusta mucho. Me gusta mucho porque lo que empiezo diciendo, primero tenga respeto por la política. No crean que es una cosa tan sencilla, no es una empresa. La otra es los consejos para una conferencia de prensa. Y yo siempre trato de decir, oigan, una conferencia de prensa es un examen. ¿De acuerdo? Por eso, cuando hacen preguntas, no, pues no somos usuarios. No, pues yo tengo otros datos. No. Y antes, el político de antes no daba conferencia de prensa, pero se escondía la gente. Y cuando daba no se le entendía nada, porque miraban un mogollón. Y hablaban, ¿y qué está diciendo? Pues no. ¿De acuerdo? Es también, creo que las conferencias de prensa tienen otro sentido también. Imagínense que hubiera un reportero ahí en una conferencia de prensa que fuera doctor en economía y que saliera el secretario de finanzas a explicar alguna cosa y le refutaran. Oiga, usted está preguntando el artículo 14 de la ley de responsabilidad. Oiga, ayer veía la calificadora, se manejaría de otra manera. Entonces, hay esas fórmulas. Habría que ver también
estos formatos que, a ver, no hay que satanizar las cosas, finalmente dan la cara, esa es una gran ventaja. Pues hay que hacer que den la cara, y esto ya se ha popularizado mucho en las conferencias de prensa, antes no existía, es un nuevo modelo de comunicación, está bien, hay que justipreciar, pero ¿cómo lo mejoramos? ¿Qué decimos? ¿O realmente es un formato válido? No lo sé, hay que empezar a analizarlo. Los tipos de colaboradores del político, siempre hay un tipo, el que llegó por recomendación, el que ha sido cuatro, el inevitable, o sea, está ahí porque sabe, aunque no le guste, aunque lo que fue Fouché para Napoleón, manejas, o sea, también es cómo está compuesto el gabinete. Cuando hacemos un análisis de gabinete, un examen, oiga, usted acaba de poner en finanzas a alguien que no tiene ninguna idea. Le pregunto a usted, ¿sabe cuántas leyes de las 140 del estado de Sinaloa tienen que ver con finanzas? Aquí está Javier Corral, que es un gran especialista en esto mucho. Nos podría decir toda la complejidad que implican los cargos públicos. ¿De acuerdo? Los miedos, ¿a qué le tiene miedo un político? Bueno, pues lo consulta. Bueno, y así los rasgos de un político populista. Y ahorita hay de derecha, de izquierda, no hay políticos populistas del centro porque se van a un lado o hacia otro. Y se van generalmente a los extremos. Los tipos de lealtades políticas, por ejemplo, ahí hay una lealtad fanfarrona que yo digo. No sé si le puso fanfarrona, pero es el que dice, con el jefe no tenemos. El jefe es el jefe. Y el nombre del jefe, pero cuando cae en desgracia, son los primeros que se van. Son los primeros que olvidan. Entonces, cuando ustedes ven una lealtad exagerada, ahí alguien que se da tarde que temprano con el poder de ellos. Es un poco también lo que hablo. Y una cosa cosas que padece el político al terminar su cargo. Hay una soledad terrible. Cuando ya no tienes el cargo, para empezar ya no suena el teléfono. Te quedas en una soledad muy dolorosa. Un poco hablo de eso. Pues miren, esto es grande rasgo lo que es el libro. Me da mucho gusto que hayan estado en esa atención que vi, muy agradecido de la invitación. Estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Levantando la mano, preguntas, comentarios, felicitaciones. Perdón. Algún tema político que quieran tratar. Vamos a pedir nada más que seamos breves. Sí. Bueno, buenos días a todos. Pues yo primeramente reclamo aquí al escritor, porque él presentó su libro con nosotros, La Confraternidad de Guamuchilenses Radicados en Culiacán, y no mire la foto. Segundo, que me encantó la presentación allá porque fue una mesa, más que de la presentación del libro, después que él hizo la presentación, una mesa de análisis, y me encantó la manera, ¿no? Yo ya leí el libro, yo lo compré ese día y en 3 días lo leí. Entonces me encantó, la verdad, que para los que somos políticos pero ajenos al meollo ahí de la política, porque la hemos leído, porque le damos seguimiento, porque no somos, yo en lo personal no soy apasionada, simple y sencillamente me gusta estar informada, conocer sus referencias bibliográficas sobre la política. Entonces me pareció muy interesante, inclusive lo he regalado ya, tengo el mío y lo he regalado ya 2 veces a personas que se creen con mucho de política, y digo que hace falta leer el librito de escritor Robles. Léelo y te vas a dar cuenta de muchas fallas que tienes como político.
te lo recomiendo ampliamente y lo recomiendo ampliamente, aunque yo sé que hay mucho político y que conoce de todo eso, pero la verdad para nosotros que somos lectores de este es muy buen libro, lo recomiendo ampliamente. Gracias. Pues igualmente un reconocimiento y muchas felicidades a Guadalupe. Hubo un tiempo en que se decía que en México se hacía política sin políticos y fue un tiempo no muy remoto, hace unos años apenas, en la época del llamado periodo del tránsito a la democracia, o como se le llama ahora, del periodo neoliberal. Lo digo no porque yo comulgue con ese tipo de términos, sino simplemente como referencia más o menos socializada. Y a lo que se referían era a que la política era un asunto muy serio como para dejarlo en manos estrictas de la política. Y entonces funcionaba un aparato, lo que se llama la tecnocracia, ¿no?, que tomaba decisiones en función de consideraciones estrictamente técnicas. Esto es lo que va a funcionar, esto es lo que hay que hacer, casi ingeniería social y de la vida pública. Pero luego pasamos, y creo que hasta nuestro día lo estamos viviendo, al tiempo en que tenemos que invertir esa expresión. Porque de algún modo ahora lo que ocurre es que hay muchos políticos, muchas políticas y muy poca política. Es el tiempo de los políticos sin política. Y para no abundar más, diré que entiendo por política pues lo que nos acaba de exponer pormenorizadamente Guadalupe, y así nos metemos en un rollo. La política es la búsqueda, decía Aristóteles, Hannah Arendt, etcétera, del bien, de la felicidad pública común, hasta donde esto sea posible, considerando las condiciones y los contextos en cada época, cómo intervenir en la vida social para conducirla a la voz, al disfrute del mayor que sea posible, en fin. ¿Qué opinas, Guadalupe? ¿Qué tipo de político, qué tipo de política requieren estos días? Estos días que nos has comentado, nos has expuesto con impresión, con explicación de las cosas, hace unos momentos, estos días están caracterizados por la polarización, por la segregación, por todo eso que nos comentaste. Sí, muchas gracias. No sé si quiera comentar algo más o contesto usted mismo. Sí, adelante. Pues ni modo. Me pareció mucha temeridad ver el título de la plática, la cosa del político, cuánta temeridad, defender lo indefendible desde el punto de vista del concepto que tenemos de la política. Pero un gran tema es cómo debería ser la política, porque la que es, la que vemos, de la que sabemos, pues deja mucho que desear, y a lo mejor eso no es política. Porque si definimos al político, al ciudadano que se mete, se preocupa, se activa por los asuntos de la ciudad, así acercas, definición de político, ciudadano que se preocupa y activa en los asuntos de la ciudad, de la polis. Si regresáramos a ese concepto, pues el político se lo llevaría pensando qué pasa en mi ciudad, qué hay que hacer con mi ciudad, cómo decirle a la gente que hay ciertos problemas, cómo organizarlos para solucionarlo. Pero nosotros conocemos la política y hablamos de la política y la criticamos y la detestamos y todo eso desde el punto de vista de lo que creemos que es y de lo que hemos visto y seguimos viendo. ¿Por qué sí? Porque un individuo que se preocupa por los problemas de su ciudad
necesariamente tendrá que pensar en el poder, porque hay que organizar, hay que aglutinar, hay que hacerlos mirar desde el poder. Y resulta que aparte del prejuicio está el reduccionismo. Asociamos al rol del político como el que anda siempre pensando en cómo acceder al poder. Ese es el político. Cómo ejercer el poder. Ese es el político. Cómo transmitir el poder para que me cubra las espaldas y que el otro se lo vea cubrir y en ese círculo vicioso. Pero eso no es la política, o cuando menos es una política que queremos, que conocemos. Si rescatamos el concepto inicial, otra cosa sería, y aquí estaríamos hablando, haciendo un listado de cosas para construir a un auténtico ciudadano. Los ciudadanos actuales, a como están las cosas, nos las llevamos para no elegir al peor, ni siquiera uno regular, al peor. Oye, pero ese, no, pero es que el otro es peor. Y hablamos de los viejos políticos porque solo tenemos políticos malos y peores y menos peores. Y así no podemos avanzar. Regresemos al concepto original y hablemos de lo que debería ser la política y el político. ¿Hay alguna otra? Allá. Estoy apuntando. Sí, gracias. Pues muy buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes y saludarlos. Mi nombre es Sandra Martos y es un placer, doctor, estar aquí con ustedes, con todos los compañeros en esta mañana y escucharle nuevamente. La verdad que me puede invitar 1000 veces y 1000 veces voy a estar, doctor. Es fascinante escucharle todo el tiempo y sobre todo es fascinante su obra. Es fascinante su libro. Yo quiero recomendarlo ampliamente y decirles que se den un espacio, primero para adquirirlo y segundo para darle lectura, porque realmente vale la pena. Quiero decirles que en esta obra el doctor Guadalupe Robles pone en su justo sitio a la política y al político. Realmente considero que lo sitúa en la realidad que se ha vivido durante años y que hoy en el presente no es la excepción. Y me parece muy interesante porque es una delicia desde la forma tan creativa y a veces tan controversial, tan entrometida, tan real como maneja la obra. Se la recomiendo ampliamente. Yo la he leído ya 2 o 3 veces y me ha encantado. Me ha encantado y le felicito, doctor, como siempre, por sus presentaciones tan buenas. Y aprovecho la oportunidad para invitarles, doctor, si usted me permite, ¿puedo hacer un comercial? ¿Sí? ¿Me das chance? Ok, bueno, el lunes 20 les invitamos para que escuchen nuevamente al doctor en el programa de radio Contrapeso a las 3 de la tarde. Por favor, acompáñenos. Contrapeso, 3 de la tarde, por Romántica 89.5. Ahí estamos y podemos pasar por ahí más información si ustedes nos permiten, pero hay que seguirle la línea al doctor. Es maravilloso. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, primeramente quisiera mencionar que yo tuve la oportunidad de ser su alumno en la clase de Sociología. Justo ayer me gradué. Entonces, pues nada, quería decirle que a través de sus enseñanzas entendí que el poder desnuda a las personas, ya que pone en praxis las ideologías y eso en ciertas circunstancias puede ser desfavorable para unos o beneficioso para otros. Y creo que los más perjudicados realmente en todo esto de la
la política son los analfabetas, ¿no? O las personas que justamente no tienen acceso a la educación o no tienen las herramientas necesarias para comprender lo que el sistema significa. Y ahí es donde me pongo a cuestionar cómo es que funcionan todas estas jerarquías de poder y cómo es que, como usted dice, ¿no? Terminamos de escoger el menos peor y termina siendo un síntoma de lo que nosotros somos culturalmente. Quiero decir que la Constitución de México está basada en la Constitución de los Estados Unidos y tenemos varias ideologías arraigadas a ellos, y que precisamente por eso tenemos un aspiracionismo gringo que al menos particularmente aquí en Culiacán ha perpetuado mucho la desinformación o justamente una cultura consumista, materialista, que viene arraigada pues a este deseo perpetuo de mantener al sistema capitalista. Me gustaría leer su libro. Sin embargo, siendo un estudiante y teniendo como una incapacidad económica para acceder a él, quisiera preguntarle si hay alguna manera o alguna alternativa como para acceder a él, puesto que me interesa saber cómo es que... Me interesa mucho el tema del libro, puesto que al momento de uno atreverse a exponer sus ideas y sus ideologías, como dije bien en la praxis, termina por ser criticado, ¿no? Es muy fácil criticar, pero hacer las cosas es lo difícil, y con su libro me llama mucho la atención eso, cómo es que siempre se critica al político, ¿no? Siempre se le ve como una persona mala, negativa, pero como usted dijo en su presentación, o sea, no se trata de santos ni de diablos, ¿no? Sigue siendo una persona con errores, con perspectiva, que en ocasiones debe de ser polarizada, ¿no? Porque al momento de estar en un centro termina por ser una persona con una ideología tibia que no se arrima a ningún lado. Y pues nada, quería comentarle eso. Muchas gracias. Muy bien, serían todas las preguntas. Yo levanto la mano. Hola, buenos días. Yo creo que ya me conocen porque una vez nos encontramos y platicamos, y le digo que me da gusto escucharlo en el sentido de que lo traté sentado en una silla donde representaba a las autoridades y habló por esa autoridad, lo hizo, lo escuchamos un poco de ciudadanos, etcétera, le reconocemos su atención que en ese momento nos brindó, y me da gusto que después de ese camino, de ese tránsito que él hizo como político dentro de la política sinaloense y principalmente en ese momento en el municipio de Culiacán, y que ahorita, de acuerdo a los puntos que dijo sobre las razones por las que el político, que las disculpas, vamos a decir, por las que muchas veces el político pues no contesta lo que debería de contestar, así en este momento usted asumió atendernos en representación de ese presidente municipal, que yo creo que no tuvo el valor, no tuvo la empatía con los ciudadanos en ese momento para atendernos, pero le reconozco que fue fructífero su camino por la política, nos dejó un legado que de alguna manera yo en ese momento ya lo compré en alguna reunión anterior, me dio gusto leerlo, me da gusto sus reflexiones, y creo que pues ahora que se dedica al camino de aportar algunas ideas por medio de la escritura, pues es muy valioso todo ese tránsito, y lo felicito, y ojalá los políticos serían los más importantes en que lo leyeran más que nosotros como escuchas. Gracias. Nada sorprende que en la actualidad todavía estemos hablando de esa definición que hace muchísimos años nos dio
la sociedad y los políticos, la política y los filósofos griegos, al definir la política y al político como son políticos. ¿Cómo se ha venido generando, degenerando y cómo se ha venido ampliando ese concepto de política y de los políticos? Y hay dos instancias, dos entidades, quizás dos instituciones que pudieran ser representativas de este asunto, y una de ellas sería el gobierno del Estado, el gobierno federal, el gobierno municipal federal, y en los partidos políticos esa responsabilidad. Si vemos los planes de desarrollo de los gobiernos, aspiran a eso. Si vemos la declaratoria de principios de los partidos políticos, se enfocan a eso. Todo el mundo está coincidiendo desde el ámbito de la administración pública y del mundo político en ese propósito del bienestar público, el bienestar común. Luchemos por eso. Pero ese es el ser, más bien el deber ser. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede abajo? ¿Y qué recogemos nosotros de la opinión de la comunidad y de la sociedad? Cuando alguien habla muy bonito, dicen este debe ser político. Cuando alguien habla mucho y habla muy largo, dicen este debe ser político. Cuando hay alguien que agarra el micrófono y se echa un rollo largo, pues ha de ser de algún político. Y cuando en la casa, en la familia, en la reunión empiezas a tomar partido en la política, si está bien o mal, y de los políticos, alguien interrumpe y dice, oye, no hablemos de política y no hablemos de religión, porque nunca nos pondremos de acuerdo. Entonces son términos, son actividades, son pensamientos que dividen, que nos dividen, en lugar de cohesionarnos en el objetivo final y en el propósito que buscan estos dos términos y esa responsabilidad. Has hablado de lo que opinaron ingleses, de lo que opinaron franceses, de lo que opinaron norteamericanos y muchos estudiosos del tema, y yo quisiera hacer referencia a la importancia de cómo las comunidades precuautémicas definieron la política, y no solo la definieron, sino la practicaron. A partir de una sociedad autosuficiente, de Cancunes autosuficientes, perfectamente estructurados y bien gobernados, que crearon grandes estados, toltecas, mexicas, mayas, grandes civilizaciones, grandes culturas que prevalecen hasta nuestras fechas. Ellos sí establecieron procesos democráticos, ejercieron la política y la definieron como ahora la seguimos definiendo nosotros. Yo quisiera recomendarles que pudiéramos tener la oportunidad y el tiempo de poder leer este documento, este libro, que se llama Los gobiernos socialistas de la náhuatl. Aquí se describe lo que hoy estoy diciendo, la democracia de nuestros pueblos originarios, el cómo ejercían la política y el cómo el bien común efectivamente se lograba trabajando todos con ese mismo propósito. No solo el gobernante, no solo el político, sino la misma sociedad. Yo quiero reconocer tu trabajo, desde luego, un trabajo que debe dar esa respuesta a quién defiende al político o cómo se defiende al político. Y yo diría, bueno, el político que se defienda solo, al político que lo defienda sus hechos, sus actos, su obra, que esa sea su mejor presentación y defensa. Y bueno, este libro, el maestro Vidales lo ha reimpreso, Gobiernos Socialistas de la Náhuatl. Creo que es un esfuerzo muy interesante, muy interesante y trascendente para poder
ir a nuestras raíces y encontrar en nuestras raíces el real concepto de democracia y el ejercicio de una política efectiva y del bien común. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra más? ¿No? Le damos la palabra a Guadalupe. Permítame. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Yo nada más quiero hacer dos comentarios. El primero que ya leí, lo leí y encontré que son 48 temas. Y la estructura es un informe con 7 reflexiones totales. Y en total son 336 comentarios que se hacen en el tema. Me parece que está trabajado de una manera muy sencilla, muy entendible, muy clara, sin más cuestiones o rebuscados, que todo público, toda persona lo va a entender, y cada uno de nosotros vamos a seleccionar un tema o 2 temas o 4 o 5 que más nos gusten. Y entre esos yo quiero que sea posible que algunos tantito en el penúltimo tema, causas que, como dice, que padece el político al terminar su cargo. ¿Sí? Ese es algo que me interesó mucho porque pues, desde la nostalgia, la tristeza, llega las enemistades, llega el cobro de deudas, etcétera, etcétera. Y felicidades porque están viendo nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Ahorita que termine. Guadalupe. Adelante, por favor. Yo nací y crecí en un ambiente, tuve amigas que se dedicaron al político y lograron cargos muy importantes. Yo, aún siendo profesionista, tomé un rumbo diferente y de ahí me muchas personas con capacidad. Muchas se dedican a la política y hay quienes con capacidad y con pasión se dedican a desvían sus intereses profesionales a servir a la sociedad en otros ámbitos. Esa es mi pregunta. ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, voy a tratar de reunir a gran medida y sintetizar un poco esta idea de que entonces qué político tenemos que esperar. Y lo voy a contestar así. Este libro tiene mucho que ver con el ser de la política, lo que es, lo que está pasando. Un poco lo que hizo Maquiavelo en El Príncipe. Maquiavelo nos contó qué pasó en 100 ciudades, o al menos 100 ciudades, estados-nación que le llamaban en ese tiempo, y ahí le tocó ver cómo funcionamos la política. Voy a provocarme a mí mismo, voy a provocar. Porque yo veía que cuando yo estuve cerca de políticos, colaborando con ellos, la realidad no era la que yo veía a veces. Yo veía otra política aquí, no buena, no mala, otra. No era por ahí muchas cosas. Entonces, yo dije, ojalá que algún día tenga la oportunidad de dar una versión. No quiere decir que sea la verdadera, no.
es otra mirada. Punto número 1, a mí me gustaría que este libro fuera, les voy a hacer un comentario algo arrogante, lo que he tratado es de huir del lugar común, de lo que todos van a decir, darle un poco la vuelta a eso, plantearlo de otra manera, pues con un lenguaje lo más sencillo posible, y lo más sencillo lo más difícil, porque hay que corregir un párrafo, volverlo, esto suena a rollo, esto lo dice cualquiera, esto lo dicen los políticos, pues es un poco ir puliendo el lenguaje en este ejercicio. Pero lo importante es que si nosotros queremos un mejor político, primeramente tenemos que conocer qué es un político. Si queremos una mejor política, tenemos que conocer qué es la política. Lo principal, es básico, es un método básico. Ese es el intento, porque eso no es un intento modesto, de una reflexión en este modesto y honesto, ¿no? O sea, no quiero decir lo que la gente quisiera escuchar, porque ese es uno de nuestros grandes problemas. El político nos endulza el oído, ahí lo digo, el populista nos dice lo que nosotros queremos escuchar, que a veces es lo más cómodo. Pasa también en la academia y pasa también con los profesores a veces. O sea, estamos muy acostumbrados a la zona de confort del pensamiento. Hay que decir lo que la gente quiere escuchar. Y la gente quiere escuchar que la política no sirve para nada y que los políticos son corruptos y lo peor que le pudo haber pasado. Y no es objetivamente así, hay mucho de eso, ¿no? Quede claro yo que todas las críticas que se hacen son bien hechas, pero hay que movernos un poco, hay que mirar, y creo que eso tiene que pasar también, no nomás en la política, en el comercio, en la industria restaurantera, en la radio, en los partidos políticos, en el aula. Lo que yo siempre digo, a ver, ¿no ha llegado el momento de mover el aula? ¿Qué voy a llevar yo al aula? Y les voy a confesar algo. Hay que llevar lo que no esté muy equipado en Wikipedia o en los 12, 13 chats de inteligencia artificial. Yo no les voy a decir en qué fecha fue la Revolución Francesa, ni cuáles fueron los 3 rasgos principales de la Revolución Francesa. Eso está en internet ya. Pero sí les voy a contar cosas que no va a decir Wikipedia en Maquiavelo. Maquiavelo nunca va a decir que fue un servidor público honesto. No les va a contar esto que yo les contaba de Churchill. No les va a contar de una experiencia de vida. No les va a contar de la recomendación de una novela, de unos cuentos. De decir, nadie se puede decir mexicano si no le digo a Juan Rulfo. Decirlo. ¿Y quién es ese? Pues ahí empieza. Y uno recomienda. Ustedes pueden llegar, digo yo, a un restaurante, a un café, y si traen el último iPad o el último celular, eso no les va a generar nada. Pero si ustedes llegan con la novela de Pedro Páramo de Juan Rulfo, o El extranjero de Albert Camus, etcétera, cuando menos empiecen a pasear los libros, porque eso es interesante, se van a parecer interesantes llegar a un restaurante con un libro, y ahí empieza la curiosidad, hasta que un día alguien diga, oiga, ya empecé a leer el libro, pero no entiendo eso. El maestro, si está dando una clase de derecho, tiene que tener la capacidad de cómo relacionan a Juan Rulfo con el derecho. ¿De acuerdo? Porque todo en la vida tiene una transversalidad, todo tiene que ver con todo. Ese es lo que yo creo que la política es el momento de empezar. Los lentes con los que leíamos a la política ya no nos sirven. Hay muchas cosas que ya no entendemos porque estamos bajo las mismas categorías mentales. Está evolucionando todo eso.
Y la política no es la excepción. El comercio, la música no es la excepción. La pintura, el arte no es la excepción. Estamos metidos todos en esto. La política hay que empezar a ver sin los viejos clichés, sin las viejas ideas. Hay que movernos un poco. Eso es lo primero. La otra, hay que provocar. Efectivamente, es una temeridad en defensa de política. En 1951, Bernard escribió un libro que se llama En defensa de la política. Hoy, lo que nosotros estamos viendo aquí es pues una versión actualizada. Tenemos que actualizar nuestras versiones de lo que estamos viviendo, tratar de entender la realidad actual. Ese es un esfuerzo que pretende este libro. En ese sentido, para poder decir qué político necesitamos, tenemos que conocer qué político tenemos ahorita, para poder irnos a otra categoría. Ese es el intento. Y la manera es que el político no es un ser solo aislado. Tiene colaboradores, tiene jefe de prensa, tiene asesores, tiene la familia, tiene parientes incómodos. Todo eso forma parte del contexto político. Hay una época maravillosa. Yo decía que estamos en un momento de polarización, de discusión interminable, de mucha pasión. El tema de la política ya está en nuestras mesas, no estaba antes. Yo lo recuerdo en casa. Jamás se hablaba de política. Ahí los señores, y muy pocos se iban. Hoy la política está en nuestras mesas inevitablemente. Entonces requiere otras interpretaciones, alejado de lo mismo. Y una cosa, esta es una época emocionante también. Es una época maravillosa. Estos desafíos nos tocó a esta generación, los tenemos que resolver como la generación de la posguerra y los de la guerra tuvieron que resolver. O sea, nadie, si pusiéramos a todos los que han vivido la historia, nadie se iba a conmover con lo que estamos viviendo. Estas violencias que estamos viviendo, violencias físicas y verbales también, violencias psicológicas. Hay una gran necesidad de herir a la gente, de burlarse, de humillar a la gente, que son las redes sociales. Es la plaza pública también de la humillación, de la burla, del desdén, de la intolerancia. Bueno, pero es lo que nos ha tocado vivir. También son entrevistas a Borges que ahí quedaron, a Cortázar que ahí quedaron, debates políticos, conferencias en universidades, películas que nos acordábamos que ahí están en nuestra alcance ahora. También es la otra cara. Tenemos que ser un ciudadano, una ciudadana más consciente, con una gran espíritu de aventura, de emoción, que no nos gane la depresión, que no nos gane el aislamiento. Este país, y con esto termino, tiene dos grandes padecimientos ancestrales: el victimismo y el resentimiento. Son los rasgos que todo el mundo llevamos de alguna manera. En el siglo XIX, creo que fue en el constituyente del 57, alguien decía: ¿qué vamos a hacer con este pueblo resentido y victimista? Así están en diario los debates. Si nos vamos más atrás en los textos de la conquista, pero si nos vamos a Alemania, y nos vamos a la Vieja España, y nos vamos a Colombia, y nos vamos a los Nuevos, esto siempre persiste. Es un rasgo distintivo: el victimismo y el resentimiento. Y eso atraviesa a todos. Es algo contra lo que tenemos que luchar. Entonces, yo lo que siempre digo, digamos, esta aventura que es una revolución cultural desordenada, ruidosa, esquemática, ramplón a veces, pero finalmente fascinante, que nos da la oportunidad de poder reflexionar y interpretar temas como esta mañana,
lo cual les estoy enormemente agradecido. Muchísimas gracias. Tenemos que seguir trabajando por Culiacán, dijo Gilberto López Alanís en algún momento en el que las políticas públicas, la economía y la violencia hicieron una conjunción fuerte y nos dejó pensando y nos dejó temblando. Nos dejó ese legado y aquí estamos trabajando cada quien desde su trinchera por Culiacán. Muchas gracias por sumarte a esta charla, a esta comunidad. Aquí estamos todos los miércoles a las 9 de la mañana en Marimba, hablando de cultura, de nuestra identidad, de ciencia, de política, e incluyendo esta parte de la política en todas las cosas de la vida. En la familia, estaba hablando con la señora, que hay que ser políticos hasta con los hijos, con las nueras, con los yernos, con todo, con los amigos. Y bueno, la comunidad cultural Gilberto López Alanís, el Seminario de Cultura Mexicana, capítulo Culiacán, Marimba, el programa radiofónico de la Sierra al Mar y la enramada Coloquio de la Novela Negra otorgan el siguiente reconocimiento a nuestro querido amigo Guadalupe Robles por haber participado en la presentación y exposición del libro En defensa del político, extender la política desde la reflexión y no desde el prejuicio. Miércoles 15 de julio del 2026, firma Jesús Héctor Peraza Sato, presidente de la Comunidad Cultural Gilberto López Alanís. Muchísimas gracias. Un poquito más para atrás. Ahí está, espérenme. Una más. Ahí está. Y ahora los siguientes anuncios parroquiales. Los libros están a la venta, cuestan 200 pesos en la mesa de allá con el joven es el pago. Muchas gracias. Y creo que también los están vendiendo en Amazon. En Amazon y en la Gómez. En Amazon y en la Gómez para quien lo requiera. Salimos de vacaciones. Nos vemos en 15 días. El 5 de agosto regresamos con las crónicas de la iguana con Rosalba Aguilar. Muchas gracias. Y ya se reanudó el programa de la Sierra al Mar el sábado. Vamos a hablar sobre Culiacán rumbo a los festejos de los 500 años. Gracias. Nos vemos. Órale. Muchas gracias a todos. Yo soy Dinora Chiquete. Nos vemos hasta la próxima. Nos salimos de vacaciones, así que en unos 15 días regresamos. Gracias.